Bueno, les decía que entonces en el día de ayer nosotros estuvimos trabajando esa primera parte de lo que son documentos que requieren soporte de firma y huella. ¿Se acuerdan que en el día de ayer yo les indicaba entonces a ustedes que esos documentos que requieren soporte de firma y huella son documentos que en los cuales se requiere, aparte de que tenga un contexto administrativo, se requiere el contexto legal del documento? ¿Se acuerdan que yo les indicaba específicamente en el día de ayer que este tipo de documentos son documentos legales que tienen un componente administrativo? Y la huella precisamente se le coloca a ese tipo de documentos para darle un doble valor administrativo. Se le denomina ese esquema que se trabaja en este tipo de documentos. ¿Cuáles tipos de documentos, profesora? Los documentos que tienen soporte de firma y tienen soporte de huella. En esos documentos de soporte de firma y soporte de huella, nosotros en el día de ayer estuvimos trabajando una carta que sirve para establecer un tipo de compromiso específico. ¿Quién me recuerda cómo se llama esa carta que estuvimos trabajando en el día de ayer? ¿Cómo se llama ese documento que nosotros estuvimos trabajando en el día de ayer? ¿Quién me recuerda? Carta de poder. Carta de poder, muy bien, Fran. Ese fue el documento que nosotros estuvimos trabajando en el día de ayer. Y esa carta de poder que nosotros estuvimos trabajando en el día de ayer, precisamente es ese documento legal donde una persona en pleno uso de sus facultades le concede a otra persona que lo represente para llevar a cabo un acto de carácter administrativo, que puede ser la consecución de unos documentos ante un banco, ante una institución educativa, ante una institución médica, que puede ser llevar a cabo un cobro, que puede ser representarlo ante un comité. ¿Se acuerdan que les explicaba que esa carta de poder tiene dos grandes contextos? Hay una carta de poder que es la carta de poder simple, que es la que yo les estoy enseñando, porque hay una carta de poder compuesta que ya esa requiere de la participación de un abogado, porque en las cartas de poder compuestas ya hay que entrar a establecer artículos estipulados por la Constitución política, por los códigos que establecen la legislación de nuestro país. Entonces, ese tipo de carta compuesta ustedes nunca la van a redactar. Ustedes van a estar centrados en cartas de poder simples. Por ejemplo, si necesitan que alguien de la empresa vaya y recoja X tipo de documento, entonces se hace una carta de poder donde alguien de la empresa autoriza al señor fulano de tal para que ese señor fulano de tal, en calidad de representante de la empresa, haga el retiro de esos documentos. ¿Se acuerda que les explicaba que lo que tiene que ver con la parte de el membrete va a depender si es una persona jurídica, si está en representación de una persona jurídica o si es una persona natural? Dentro del esquema que nosotros estuvimos trabajando ayer, ¿se acuerdan que yo les decía que está la línea de claridad legal o de soporte legal, donde uno llega y especifica que la persona se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y que lo está haciendo sin ningún tipo de presión, el acto que está llevando a cabo? Porque se acuerdan que yo les indicaba que cuando se lleva a cabo este tipo de documentos, si el documento se hacia futuro, luego de haberse celebrado el acto administrativo, se descubre que la persona tenía algún trastorno mental o si la persona fue obligada a hacerlo, entonces eso se convierte en un delito y el que está involucrado en ello puede incluso llegar a la cárcel. Va a depender del tipo de delito que se haya cometido, ¿no? Porque entonces ya eso sería falsificación en documento, o también se puede tomar ya como un esquema en el que cual se tomó a una persona que estaba vulnerable y se le obligó a llevar a cabo un acto o un evento para el cual no estaba capacitado, ¿ok? Asimismo,
les explicaba ayer que dentro de todos estos documentos que requieren de firma y requieren de huella, existe un esquema que siempre se debe respetar dentro de ese esquema. Acuerden que les indicaba que existen las posiciones correctas o incorrectas dentro de lo que tiene que ver con el depósito de la firma y de la huella y del nombre en el documento. ¿Se acuerdan que les indicaba? Estamos recordando lo de ayer. Todo esto ya yo lo expliqué en el día de ayer. ¿Se acuerdan que les indicaba que si ustedes colocan la firma sobre la huella, ese documento pierde validez? Al igual que si colocan el nombre sobre la huella, también el documento va a perder validez. Que lo correcto es que siempre debe ir la huella a un lado, la firma o el nombre en el otro extremo. No importa si se hace al lado derecho o al lado izquierdo, lo importante es que se encuentre al lado y no sobre la firma o sobre el nombre, ¿ok? Entonces, asimismo, dentro de ese contexto de lo que tiene que ver con documentos que utilizan el respaldo de la firma y huella, hoy nosotros vamos a entrar a trabajar un documento que se le denomina la carta de compromiso. Ese es el documento que nosotros vamos a trabajar hoy. Este esquema de lo que tiene que ver con la carta de compromiso, para ser más específicos, vamos a mirar entonces qué es. Una carta de compromiso, como ustedes están viendo en este momento ahí en sus dispositivos, es un documento donde se demuestra la intención por parte de quien emite el documento de cumplir un acto administrativo o un acto o un evento, ¿hacia quién? Hacia un receptor. Y ese receptor puede ser una empresa, ese receptor puede ser una persona natural. ¿Quién es el receptor? Es el destinatario, lo que se le conoce como destinatario en las cartas de corte administrativo que hemos estado trabajando. Acuérdense que esto que estamos trabajando son documentos legales, y lo que veníamos trabajando eran administrativos. Entonces, estos son legales que se utilizan en el mundo administrativo, vuelvo a repetir. Entonces, en este caso, el destinatario, ¿cómo se llama? Se llama receptor. Y la persona que emite este documento es el que está haciendo el compromiso de cumplir con una obligación. ¿Cuál puede ser esa obligación? Dependerá del campo en el cual se esté tratando, dependerá de la situación que en el momento se esté viviendo, dependerá de a qué se esté comprometiendo la persona dentro de ese documento, ¿ok? Este tipo de cartas de compromiso pueden ser utilizadas en el área laboral. Este tipo de cartas también se pueden utilizar en el área académica. En el área académica, ¿cómo se utiliza este tipo de documentos? En el área académica, este tipo de documentos se utiliza más que todo cuando se hacen compromisos de pago. Cuando el estudiante llega y, por ejemplo, tiene un crédito, tiene algún inconveniente por el cual no puede pagar a tiempo, entonces se establece un compromiso de pago y ese compromiso de pago se hace de forma escrita, porque existen diferentes tipos de compromisos dentro del área administrativa. Hay compromisos que se hacen solamente desde el punto de vista verbal. En este caso, se trata de dejar por escrito y por lo general en estas cartas de compromiso se establecen unas obligaciones, incluso se establecen sanciones también. Hay cartas de compromiso de pagos en los cuales las personas, hablamos a nivel general, no hablamos solamente de una carta de compromiso de pago en una institución educativa, una carta de compromiso legal de pago donde incluso se estipula que si la persona no paga, asume las consecuencias de que se le suspenda el servicio, que si la persona no paga, asume las consecuencias de que entonces se le cobra una especie de gravamen por incumplimiento de fecha.
Eso, como les decía, va a depender del territorio o de la situación que genere esa carta de compromiso. Hoy vamos a trabajar dos modelos específicos que tienen que ver con carácter laboral. Mañana vamos a trabajar dos documentos que tienen que ver con carácter académico, por aquello de que si ustedes entran a trabajar en una institución que tenga que ver con un corte académico. Profe, y esas cartas de corte académico, aparte de un compromiso de pago, ¿qué otra carta también uno puede hacer? Una carta de compromiso de buen comportamiento, una carta de compromiso de estudio. Esas personas que, por ejemplo, son favorecidas con becas, entonces cuando una persona, algunas instituciones, cuando favorecen con becas, hacen que los estudiantes que han sido favorecidos con este esquema firmen unas cartas donde se comprometen a mantener un nivel académico específico, unos estándares, y que si no lo hace, entonces pierde la beca y demás. Ya son estipulaciones mucho más profundas las que se hacen en ese tipo de documentos. Bueno, volviendo entonces al esquema del cual estamos hablando, independientemente, escúchenlo bien, independientemente de cuál sea el tipo de carta que se esté trabajando, si es de compromiso laboral, si es de compromiso de pago o si es de compromiso académico, todas estas cartas manejan unas características en común, manejan una estructura en cuanto a la parte del esquema en que son muy parecidas. Cambia uno que otro elemento, pero ya del componente interno del documento. Con respecto a lo que tiene que ver con la parte externa, se mantiene exactamente igual. Miremos entonces cuál es esa estructura que ustedes se van a encontrar dentro de esas cartas de compromiso. Vuelvo a repetirles, chicos. El documento que nosotros trabajamos en el día jueves, el día viernes, el que trabajamos ayer y el que trabajamos hoy, lo que hemos estado trabajando durante esta semana, son documentos de carácter legal, y por ser documentos de carácter legal tienen que mantener una estructura específica. Y en el caso de los documentos que trabajamos desde el día de ayer, más aparte del derecho de petición, tienen la característica que los diferencia que este tipo de documento, como el de la carta de compromiso, requiere el soporte de la huella. Acuérdense, si bien el derecho de petición es un documento legal, no requiere del soporte de la huella. En el caso de este tipo de documento que estamos trabajando desde el día de ayer, que fue que comenzamos con cartas de soporte de huella, y esta, que es la carta de compromiso, también, al igual que la que vamos a trabajar en el día de mañana. Todos estos documentos, si ustedes no le colocan la huella, no tienen ninguna clase de validez. Si un poder no lleva huella y firma, no tiene validez. Si una carta de compromiso no tiene huella y firma, no tiene ningún tipo de validez. Quiero que esa parte les quede completamente clara. Así como cuando las constancias no tienen validez porque no se les colocó el membrete, aquí pasa igual. Si no se le coloca la huella, no tiene validez legal, porque son documentos de carácter legal. Entonces, miramos dentro de este esquema cuáles son esas partes que maneja una carta de compromiso. Señor. Dime, Giselle. Señor, y en este caso de, por lo menos esas señoras que solo no saben firmar y solo se les pone la huella. Que no saben firmar, bueno, allá voy. En el caso de las personas que no saben firmar, ustedes saben que a nivel de nuestra Constitución se estableció que la huella actúa como soporte legal. Entonces, a ese tipo de documentos, Gisette, se les hace lo que se llama la línea aclaratoria. ¿Y cómo dice esa línea aclaratoria, profe? Se especifica la persona o la señora fulana de tal o el señor fulano de tal, certifica o indica no saber firmar.
así se le coloca y eso se permite y no daña el documento. Ustedes pueden colocar en un documento administrativo que la persona que es a continuación la que está llevando a cabo con ustedes el acto administrativo o que está haciendo con ustedes el compromiso o en el caso de un pagaré, perdón, en el caso de la carta de poder igual, pero se le tiene que colocar la especificación que la persona señala o indica no saber firmar. ¿Oíste, Gisette? Entonces la huella cumple el esquema de soporte. Listo, mi niña. Entonces, les decía, dentro de lo que tiene que ver con la parte de la estructura del documento, entonces miramos, al igual que las cartas de corte administrativo, que no son legales, esta también, o cartas formales, como también se le llaman, esta también trabaja una fecha y un lugar. Esa fecha y ese lugar se trabaja de la misma forma y con la misma estructura que hasta el momento nosotros hemos estado manejando. Entiéndase, no voy a profundizar en la misma porque ya ustedes saben cuál es ese esquema que nosotros hemos estado manejando. Ya en este punto de el módulo, todos los que están aquí en la sala saben perfectamente cuál es la estructura que debe llevar el encabezado o la parte de lo que tiene que ver con la fecha y lugar de origen de un documento. Asimismo, cuando nosotros trabajamos dentro de este esquema, entonces viene la parte del destinatario. ¿Se acuerdan? ¿Cómo les dije que se llamaba el destinatario aquí en este caso? ¿Cómo les dije? Receptor. Muy bien. Así, muy bien, Loraine. Así se llama, receptor. ¿Se acuerdan? Aquí el destinatario es el receptor, es la persona con la cual yo voy a hacer el compromiso, con la persona con la cual yo me estoy comprometiendo o la persona que firma el documento se está comprometiendo a cumplir. En este esquema existen dos grandes componentes y es el primero. El receptor yo lo puedo trabajar de dos maneras. Siempre va a arrancar con el título de referencia como acostumbramos en las otras cartas. Solo que en las cartas que nosotros hemos trabajado, lo trabajamos con mayúscula sostenida y en este tipo de documentos que son las cartas de compromiso, al igual que la que trabajamos en el día de ayer, que son las cartas de poder, vamos a trabajar entonces con mayúscula inicial y no se le coloca negrilla y se le coloca el cargo que esa persona tiene, es decir, la persona con la cual yo estoy haciendo ese compromiso, el receptor. Pero, óiganlo bien, si yo no ubico aquí en esta área el nombre de la empresa con la cual estoy haciendo el compromiso, como el ejemplo que les estoy mostrando, más adelante les muestro el otro ejemplo, debo ubicarlo en el cuerpo del documento. Miren cómo va. Si yo no ubico el nombre de la empresa aquí en el receptor o destinatario, yo debo ubicarlo en el cuerpo del documento y lo ubico en el primer párrafo. Cuando yo lo ubique aquí, en la parte de los datos del destinatario receptor, entonces no lo voy a ubicar en el cuerpo del documento. ¿Oyeron? Es lo único que varía en el esquema del receptor o destinatario de este documento. Asimismo, cuando nosotros estamos trabajando este tipo de documentos, entonces nos vamos... Sí, dime, Fran. Profe, disculpe, es que con el cargo es una carta de compromiso laboral, pero si en el caso de pronto es una carta de compromiso de pago de una persona a otra persona, o sea, y no sé cuál sea su cargo. Sencillamente se coloca el título de referencia y se coloca el nombre de esa persona con la cual se está haciendo el compromiso de pago. Se establece ahí cuál es el compromiso de pago, con quién se está haciendo el compromiso de pago. Supongamos que fuera algo entre tú y yo, que yo me estuviera comprometiendo a entregarte, por decir algo, un informe
elaborado de políticas educativas. Y fue un convenio que hicimos entre Fran, el estudiante, Dalis, la docente. Es algo que no tiene nada que ver con asesorías del norte. Entonces, en la parte superior se coloca señor. En la parte de abajo colocamos tu nombre completo y sencillamente en el cuerpo del documento, entonces yo, que soy la que me estoy comprometiendo a entregarte a tiempo lo que tiene que ver con la parte, José, buenas tardes, profe, disculpe la hora de mi asistencia. Tranquilo, José, no te preocupes, Minito, que yo sé que tú estás trabajando. Siguiendo, Fran, con la explicación que te estaba dando, en ese caso lo único que se omite es la parte de el cargo, porque no cuando se pone el cargo de la persona, cuando está involucrado, como tú mismo lo acabas de decir, un componente laboral, cuando está involucrado una persona natural y una persona jurídica. Incluso mañana cuando ustedes vean la carta de compromiso de pago, se darán cuenta que en ese esquema de la carta de compromiso de pago, ni siquiera se coloca, se puede trabajar en dos formas. Se coloca a la empresa y se coloca con quién va a hacer el compromiso con la empresa. O se puede colocar el nombre de la persona y se coloca en la parte interna del documento la empresa con la cual se está haciendo ese compromiso. ¿Oíste, Fran? Pero si son personas naturales, no se coloca cargo, sencillamente los nombres de las dos personas que están haciendo el compromiso y qué tipo de compromiso están haciendo. ¿Oíste, mijito? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a esto? Gracias, antes profe. de avanzar? A la orden, mi niño. Ok, bueno, les decía entonces, ahora miremos cómo es ese esquema del cuerpo del documento. Cuando nosotros estamos en el cuerpo del documento, lo primero que vemos es que hay que establecer, así como en el pagaré no, en la carta de poder, perdón, miren que lo primero con lo que se arranca ese cuerpo del documento es con la persona que está involucrada en el proceso. Allá, en la carta de poder, colocábamos la persona que iba a ceder poder. Aquí colocamos la persona que va a cubrir ese compromiso, quien se está comprometiendo. Ese es el que va aquí de primero en el documento. Y se arranca siempre de la misma manera. Pero miren la diferencia con lo que trabajamos ayer. Aquí yo puedo colocar quien suscribe o puedo colocar yo. Cualquiera de las dos esquemas de inicio yo los puedo colocar. Igual ambos son valederos, ¿ok? Entonces arranco con el yo, el nombre de la persona, se hace con mayúscula inicial. Se coloca el documento de identidad de esa persona. Y a partir de ahí se comienza con el esquema del documento. Entonces, miren cómo se indica. Yo, Plutarca, en este caso, Plutarca Josefina Caldero Mesa, identificada con cédula de ciudadanía, se especifica y se dice el hecho, el evento, qué es lo que se está haciendo. Fui seleccionada por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de la Gobernación de Cundinamarca. Esa parte que yo estoy colocando ahí es el nombre de la empresa. Se redacta el nombre de la empresa. Miren que en este caso no lo coloqué en el receptor o destinatario, sino que lo estoy colocando interno. La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de la Gobernación de Cundinamarca. Esa es la empresa con la cual se va a hacer el compromiso. Pueden ser empresas o entidades. Por eso les coloco aquí en la definición el nombre del ente o la empresa con la cual vamos a hacer el compromiso. Porque de pronto el compromiso lo vamos a hacer con la Secretaría de Educación, porque de pronto el compromiso lo vamos a hacer con la Secretaría de Infraestructura, porque de pronto el compromiso lo vamos a hacer con una ONG, porque de pronto el compromiso lo vamos a hacer con una asociación. Entonces, no necesariamente es una empresa. Se puede hacer con un ente o se puede hacer con una empresa. Cualquiera de los dos esquemas, ¿ok? Pero hay que especificarlo. Si no se especifica en la parte externa, en los datos del receptor, se debe especificar en el primer capítulo de ese documento, en el primer párrafo. Entonces, en este caso, se especificó en el primer párrafo del documento y mire que se indica que esa persona
fue seleccionada para un curso teórico práctico de cosmética natural con énfasis en fitoterapia. Y ahí viene el compromiso. Mire cuando indica, y se dice siempre con la misma palabra, y me comprometo o me comprometo. Tiene que decir al interior del documento la palabra me comprometo, porque eso es lo que ratifica el título de ese documento. Me comprometo ante la entidad A y se procede a indicar a qué se está comprometiendo esa persona. En este caso, la persona se compromete a cubrir los gastos derivados de manutención que no se encuentran escritos en la convocatoria, se compromete a ajustarse a las condiciones de la entidad mencionada, es decir, todo lo que las condiciones que la entidad le ponga, esa persona las va a cumplir. A presentar el informe de actividades que le sea requerido y miren que hacen un párrafo aclaratorio. ¿Se acuerdan que les dije cuando les di la definición de este documento? La persona que está involucrada en una carta de compromiso, siempre hay un compromiso y unas obligaciones con las cuales esa persona se está comprometiendo. Miren que ahí lo ven. Miren que indica, de igual manera indico que me ha sido informado que me encuentro obligada a asistir al intercambio en la totalidad de los días y fechas indicados por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico. Y de no hacerlo, mire que ahí viene la sanción. ¿Se acuerdan que yo les decía, no? Que toda carta de compromiso entraña una sanción. Si yo me comprometo a algo y yo no cumplo ese compromiso, yo entonces voy a tener una sanción por no haber cumplido ese compromiso. En este caso, si la persona no acude a todos los días a los cuales se está comprometiendo y demás, entonces se va a ver obligada a pagar ella de su bolsillo ese curso y se va a ver obligada a pagar todo el apoyo económico que desde la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico le están entregando a ella. Ahora, como a ustedes no los pueden obligar, ni ustedes pueden obligar a un cliente a firmar una carta de compromiso, sencillamente el acto administrativo no se lleva a cabo. Si el cliente, yo le estoy indicando, mire, es una institución educativa y resulta que para que le den un plazo para pagar, necesita firmar un acta de compromiso, una carta de compromiso, perdón, y la persona no la quiere firmar, pues entonces sencillamente no se le da el plazo y ya, no vamos a pelear por eso. No, yo no puedo firmar eso. Bueno, entonces usted no puede ser seleccionada por la secretaría. Buscamos otra persona que sí quiera comprometerse. Es decir, cuando usted firma una carta de compromiso, usted está aceptando las reglas del juego. Cuando ustedes estén en su área de trabajo y ustedes redacten una carta de compromiso, ustedes tienen que cubrir en esa redacción cuál es ese compromiso que la persona está haciendo con la empresa para la cual ustedes trabajan y a qué se verá obligado o con qué será sancionado si no cumple. Eso deben tenerlo completamente claro. Ahora, una vez ya se ha terminado todo lo que tiene que ver con esta parte del cuerpo del documento, donde vuelvo a repetir, debe quedar muy claro cuál es el compromiso que se está llevando a cabo. Viene entonces, al igual que en las cartas que hemos estado trabajando antes, la línea de despedida. Y siempre se trabaja la misma línea de despedida, una línea de despedida corta general que es el atentamente. Aquí no se trabajan ni líneas de despedida largas, no se trabajan ni afectuosamente ni cordialmente, no. Atentamente, una coma y se procede directamente, luego de establecer esa línea de despedida, procedemos entonces a colocar lo que tiene que ver con los datos del que se compromete. ¿A quién? Se compromete con el receptor. En este caso, ¿quién es el receptor? Es la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico. ¿En cabeza de quién? De Pedro Garrido Villalba, que es el jefe de recursos humanos de esa secretaría. Ante esa persona y ante esa secretaría,
La señora Plutarca está haciendo un compromiso. ¿Un compromiso de qué? De que va a cumplir con todo lo que tiene que ver con sus gastos de manutención, es decir, no le van a dar comida para desplazarse, que tiene que cumplir con un horario, que tiene que entregar informes y que le ha sido informado que si no cumple con el curso, que si se retira, entonces debe pagar de su bolsillo el valor de ese curso y debe devolver el dinero que se le ha sido dado para lo que tiene que ver con ese apoyo, ¿ok? Chicos, en menos de un minuto se corta la comunicación, el mismo ejercicio de siempre, ¿no? Bueno, ahora lo que tiene que ver con los datos de la persona que se compromete, siempre van a ir en el mismo orden. Siempre va a llevar una firma, miren en la parte inferior del documento que yo les estoy proyectando, siempre va a llevar una firma, una línea para esa firma, siempre va a llevar un nombre en mayúscula inicial, el nombre completo, siempre va a llevar un número de cédula y va a llevar huella. Acuérdense, este recuadro no es para fotografías, es para colocar la huella en el documento. Y como tal, cuando ustedes le entreguen el documento a la persona y demás, deben especificarle el recuadro que ahí se muestra es para la huella. Les decía entonces que acuérdense que cuando les aparezca el área del recuadro en el documento y en ese área de ese recuadro no se indique a través de un pequeño subtítulo con la palabra huella, ustedes deben explicarle al cliente que ahí lo que va a colocar es su huella. Acuérdense que yo les explicaba eso ayer en los esquemas que ustedes pueden encontrar con respecto a lo que son los documentos que llevan este doble esquema, el de firma y huella, que hay documentos, por eso les coloqué hoy este así, que no especifican qué se ubica en ese recuadro. Entonces, ustedes como asistentes, como secretarios, deben informarle al cliente exactamente qué es lo que va a ubicar ahí en ese recuadro, para que no les vaya a pasar lo que les pasa a algunos estudiantes de asesorías del norte que llegan y llevan los documentos diligenciados y en el recuadro lo que han estampado es una foto. Entonces tienen que estar muy pendientes de ustedes, explicarle. O si no, colocarle en la parte inferior huella. Incluso acuérdense que yo les decía ayer que algunos documentos no solamente indican la huella, sino que indican de qué dedo se necesita que sea la huella, ¿ok? Listo, pues. Asimismo, dentro de ese esquema, cuando ustedes están trabajando, también se van a encontrar con lo que tiene que ver con la parte del resultado final de este tipo de documentos. Vamos acá primero a la parte de abajo, la anterior. Si ustedes miran ahí, entonces, cuando nosotros tenemos ya el documento completamente terminado, ¿qué debo yo tener en cuenta, profesora? Primero, que el lugar de origen siempre lo voy a establecer. ¿Cuál es el lugar de origen? La primera línea del documento que se encuentra en la parte superior, donde se establece la ciudad, el departamento y el día, el mes y el año. Ese es el lugar de origen de un documento. Después viene, en este caso, los datos del receptor, que también se le puede indicar destinatario, pero para ser específico, en este tipo de documentos de clase de cartas de compromiso se les denomina receptor, que cuando en el receptor yo no he colocado el nombre de la empresa, lo voy a poner en el primer párrafo del documento. Si lo coloqué en los datos del destinatario, ahorita les muestro el otro ejemplo, entonces no es necesario ubicarlo en el primer párrafo. Que si son dos personas naturales que están involucradas en el compromiso, entonces no se coloca cargo, sencillamente el nombre de las personas que están involucradas. Lo único es que siempre deben tener en claro que en la parte superior, donde van el destinatario, que en este caso es el receptor, ahí siempre va a ir los datos del destinatario o receptor de este tipo de documento, es decir, con quién se está haciendo el compromiso.
En el primer párrafo del documento siempre van a ubicar el nombre de la persona que está haciendo ese compromiso, junto con su documento de identidad. Y posteriormente se procede a indicar cuáles son esos compromisos que está haciendo. Y para ello, siempre, escúchenlo bien, siempre van a escribir la palabra me comprometo o estoy comprometiéndome y me comprometo. Pero siempre tiene que girar en torno a la misma palabra, siempre, ¿ok? Asimismo, se debe establecer cuál es la sanción por no cumplir ese compromiso. Eso también debe especificarse en el documento. ¿Oyeron? Necesito que esa parte les quede completamente clara. Que como es un documento de carácter legal, siempre va a llevar firma, documento de identidad y va a llevar la huella. Y les recuerdo en la explicación que les hacía ayer, la huella puede ser del índice o del dedo pulgar. Ustedes deben preguntar cuando vayan a redactar este tipo de documentos y vayan a poner al cliente a que estampe su huella, deben preguntarle a su jefe directo dentro de la empresa con qué huella o de acuerdo a la política de manejo de la empresa, cuál es la huella que se necesita para tener ese soporte ahí en el documento, para que ustedes no vayan a alterar el componente legal de ese documento. Miremos un segundo. Señor, qué pena. Natalie. Sí, mi amor, dime. Señor, qué pena si en caso tal como nos dijo ayer la compañera Andrea en el ejemplo que ella le pasó, que de pronto la huella no le favorece con la firma y es suficiente. O sea, que no le muestra. Que les especificaba ayer que cuando eso les ocurra, tienen que hacer la nota aclaratoria, así como le dije a Gisette ahora, si la persona no sabe firmar, tienen que hacer la aclaratoria. Y no pueden ustedes asumir la responsabilidad. Tienen que decirle a su jefe directo el inconveniente que en el momento se les está presentando. Explicarle, mire jefe, tengo un problema, el señor que en el momento estoy atendiendo tuvo un accidente con su huella, se quemó, en fin, pero la huella no le está saliendo elegible. ¿Qué puedo hacer? Las empresas, Natalie, al igual que como le dije a Gisela ahorita, manejan sus propias políticas o protocolos para situaciones emergentes de este tipo. Entonces, a ustedes en ese momento, su jefe directo le dirá cuál es el procedimiento que se tiene al interior de la empresa para manejar esa situación. Todas las empresas siempre manejan protocolos emergentes para situaciones excepcionales. ¿Oíste, mi niña? Ah, bueno, señora. Listo, mijita, a la orden. Seguimos entonces aquí. En el ejemplo 2, que yo les estoy mostrando en este momento, miren que cambia totalmente lo que tiene que ver con el carácter del compromiso que se está haciendo. Aquí, en este caso, estoy colocando el nombre de la empresa en la parte del receptor. ¿Sí ven? Señor Enrique Sarmiento Salas, director de área de Mercadotecnia, y la empresa se llama Capital Humano S.A. Así se llama la empresa con la cual se está llevando a cabo el compromiso. Comenzamos con la persona que está haciendo el compromiso. Ricardo Balboa Andrade Melo. ¿Quién es esa persona? Aquí, vamos a preguntarle aquí a la audiencia que tenemos en sala. Manuel, ¿Ricardo Balboa Andrade es el receptor o es la persona que está haciendo el compromiso? ¿Cómo? Ricardo, el que aparece ahí en ese documento, yo te vuelvo a repetir, mi niño, no hay problema. Ricardo Balboa Andrade, el que aparece ahí en el documento, en el primer párrafo, ¿es el receptor o es la persona que está haciendo el compromiso? Es la persona que está haciendo el compromiso. Muy bien. Esa es la persona que está haciendo el compromiso y siempre va a estar ubicado en el mismo punto. Nunca va a cambiar la ubicación de la persona que hace el compromiso. Muy bien, Manuel. Siempre va a estar ubicado ahí, en ese primer step.
Miren que esa persona tiene un cargo. Esa persona es el gerente del área de publicidad. En este caso, él, como gerente del área de publicidad, está haciendo un compromiso directo con la empresa. ¿Con quién? Con la empresa de capital humano, con el director del área de mercadotecnia, que es el señor Enrique Sarmiento Salas. ¿A qué se está comprometiendo ese señor? Vamos a mirar. Dicen, ¿ve? Me comprometo. Vuelvo a preguntar aquí a la audiencia. Marjorie, por favor, activas el micrófono. Marjorie. Marjorie, ¿me escucha? A ver, Marjorie, ahora sí. Señora. Listo, pues. Te pregunto, ¿qué pasa si yo no le coloco la palabra me comprometo a esa carta? ¿Qué pasa si yo no le coloco la carta a la carta esta que estamos elaborando la palabra me comprometo? Marjorie. Señora, no me sé la respuesta. Ok. ¿Quién de los que están en la sala me indica qué pasa si yo no le pongo la palabra me comprometo a esa carta? ¿Qué ocurre? No sería un compromiso. No sería un compromiso. Muy bien, Angélica. No tendría validez. No tendría validez como carta de compromiso. No tendría validez. Se perdería el contexto del documento. ¿Me escuchaste, Marjorie? Claro, porque no tiene, o sea, porque no tiene una línea. Sigue, Fran, sigue. Sigue, Fran, porque no tiene. Porque no tiene una línea aclaratoria de qué trata el documento, como lo hacíamos con los documentos administrativos, que era el asunto. Esta no tiene. Por eso se indica de esa forma. Muy bien, Fran. Esa es la importancia. Si ustedes a una carta de compromiso no le ponen el me comprometo, la carta no tiene viabilidad, no tiene contexto. Esa palabra nunca se la pueden quitar. Me comprometo. Eso está como el componente legal del documento que hicimos en el día de ayer, la carta de donde uno cede el poder o carta de poder. Si yo a la carta de poder no le especifico que en plenas facultades legales le otorgo el poder a, no es una carta de poder y no me sirve. Así tan sencillo como eso. Así como cuando hago un derecho de petición, si no lo avalo con el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, no sirve porque pierde el componente legal. Eso es lo que quiero que les quede claro. Chicos, les voy a dar un consejito. Yo sé que estamos en casita, yo sé que es complejo porque de pronto en casa tenemos que compartir espacio con otras personas y todo lo demás, pero cuando estén en el área, en esta horita y media que se regalan a su aprendizaje académico, por favor, traten de alejarse del área donde está el televisor, del área donde está la musiquita y demás. ¿Por qué? Porque nosotros por principio básico, siempre nuestra atención se va a ir hacia lo que más nos gusta. Y entre competir con la novela que les gusta o la serie que les gusta a esta hora de La Rosa de Guadalupe o no sé qué otra cosa más sea la que den a esta hora, puesto que no veo televisión, entonces, ¿qué pasa? Que yo llevo las de perder porque ustedes no me van a prestar atención. Entonces van a estar ahí con el celular o van a estar en clase, pero el tiempo lo van a perder porque la clase termina y ustedes no van a captar nada de lo que en el momento yo les estoy explicando. Entonces háganse ese favor ustedes mismos. No lo hagan por mí, háganlo por ustedes. Acuérdense que ustedes aquí están pagando. No se roben a ustedes mismos. ¿Ok? Listo, pues. Entonces, sigamos dentro de este esquema, con este documento con el que estamos ahora trabajando. El ejemplo número 2. Listo, ya colocamos el me comprometo. ¿Se compromete a qué? Mire lo que este señor Ricardo se está comprometiendo. Se está comprometiendo a entregar el reporte de resultados en forma física
y electrónica. Mire que se especifica de la campaña del lanzamiento del libro. ¿De cuál libro? Esquemas laborales para principiantes. ¿Quién está haciendo el lanzamiento de ese libro? Lo está haciendo él, está llevando a cabo esa campaña publicitaria, pero ¿a quién le pertenece el libro? Le pertenece a la empresa de capital humano. Y él tiene que reportarle a el señor Enrique Sarmiento, que es el director de mercadotecnia, cómo estuvo el lanzamiento de ese libro. Tiene que entregar un reporte por escrito y de forma electrónica. Y miren, aquí se especifica para cuándo lo tiene que hacer. Está indicando que será el día 3 de octubre en horario laboral. Profe, ¿y por qué usted coloca ahí así tan específico horario laboral? Ah, porque es que como es un documento legal y como estamos en Colombia, si yo llego y coloco, será el día 3 de octubre, resulta que yo llego y digo, ah, no, pero es que el 3 de octubre termina a las 11:59 de la noche. Hasta ahí yo tengo tiempo para entregar ese reporte, porque nosotros aquí funcionamos de esa manera. Entonces, ¿qué se hace? Se establece en qué horario se va a entregar. Miren ustedes cómo es específica la redacción de este tipo de documento. ¿Por qué? Porque se trata de un documento legal. Ahora viene entonces la sanción. ¿Qué pasa si esa persona no entrega dentro de la fecha estipulada? Dice, en caso de no cumplir con la fecha anteriormente estipulada, de igual manera estaré obligado a entregar el reporte en una fecha posterior, pero entonces viene la sanción. Pero haciéndome acreedor a la sanción de no cobrar el bono por productividad correspondiente al mes de octubre del presente año. Miren cómo tiene que ser de específica cada una de las cosas que se va indicando ahí. Ahora, pregunto acá, Natalie, ¿qué pasa si yo a este documento no le pongo entonces la huella del señor Ricardo? Señor, no es un comprobante, no es validez. No hay una carta de compromiso. Pregunto, Natalie, si tú te encuentras trabajando para la empresa Capital Humano, en este momento tú eres la secretaria de la empresa de Capital Humano, y resulta que, bueno, se presenta el señor Ricardo ante tu oficina y usted le dice, buenos días, señor Ricardo. Mire, señor Ricardo, antes de entregarle el material con el cual usted va a trabajar, necesito que me haga el favor y me firme esta carta de compromiso. Y el señor Ricardo llega y te sale, eso es atención al público y te puede pasar, me imagino que ustedes en atención al público eso le pasó, se lo explicaron. No, señorita, yo no tengo por qué firmarle a usted eso. ¿Qué hace Natalie como secretaria? No, sí, no acuerdo. ¿Qué hace Natalie? La ayuda de un amigo, Natalie. A ver, ¿quién de la sala me ayuda, Sí, Natalie? sí, señor. ¿Quién me ayuda en la sala, Natalie? Vuelvo a repetir, ya ustedes, todos aquí trabajan hoy para Capital Humano. Resulta que ya ustedes redactaron muy diligentemente la carta porque el señor Enrique, que es su jefe, y ustedes son los asistentes o secretarios del director de mercadotecnia, le dice, mire joven o señorita, hágame el favor, me redacta la carta de compromiso que ahorita viene el señor Ricardo Balboa y con él vamos a comenzar lo que tiene que ver con la firma del contrato para el lanzamiento del libro. Que por favor me firme la carta de compromiso antes de que se le entregue toda la información con respecto al libro. ¿Qué harían ustedes si el señor les dice que no firma? Dice, Le toma la huella. no, si el señor le está diciendo que no firma, él no va a firmar ese documento. Si no quiere firmar el documento, menos le va a dar la huella. Yo reporto Sí. eso a mi jefe. No hay firma, no tiene validez el documento. No hay firma, no tiene validez el documento. No, profe, entonces ¿Qué hago? se le aclara de que
no hay ningún tipo de contrato, no podría entonces adquirir ningún tipo Claro. de No se puede llevar a trabajo. cabo. No se puede Claro. llevar a cabo. Exactamente, eso es lo que yo quiero que me responda. Profesora, no se puede llevar a cabo el acto administrativo. Sencillamente llego donde mi jefe Enrique, mire, doctor Enrique, tengo un problema con el señor Balboa, lo tengo allá en mi oficina, le estoy diciendo que por favor firme la carta de compromiso y él me dice que él no va a firmar esa carta de compromiso. Cuando eso les ocurra, Eso se reporta al jefe, señor, se de que no quieran firmar. todo lo que tiene que ver, eso debieron explicárselos a ustedes cuando vieron servicio al cliente. Fran, y Loraine se quedó callada y Loraine dio servicio al cliente conmigo. Loraine, aquí, cuando se da este tipo de esquema, acuérdense lo que yo les decía a ustedes, siempre que yo me encuentre con un cliente de este tipo, yo lo que voy a hacer es ir directamente donde mi jefe y explicarle al jefe y dejar en responsabilidad de alguien que tenga mayor jerarquía al interior de la empresa la situación que se me está presentando. Pero yo no puedo quedarme con este documento asumiendo yo la responsabilidad de que no, es que el señor fulano de tal no quiso firmar el documento. ¿Oyeron? Ustedes tienen que estar muy pendientes de eso. ¿Por qué puede pasarles eso? Porque es que las cartas de compromiso, como ustedes acaban de ver, siempre tienen un componente de sanción. Siempre al interior de este esquema hay una sanción por el no cumplimiento de con lo cual uno se está comprometiendo, porque es que si no, no sería necesario hacer la carta de compromiso. Si ustedes miran, si no fuera porque se le va a sancionar, ¿qué razón de ser tendría de hacer una carta de compromiso? Ninguna. Para eso se haría de forma verbal. Sencillamente, Jainer y yo establecemos un compromiso laboral y él me dice, no se preocupe, profe, yo me comprometo con usted, yo le entrego para tal día lo que usted me está solicitando y listo. No hacemos el compromiso por escrito, pero si yo le digo a Jainer, me debes firmar este compromiso, si tú no me lo entregas para esa fecha, yo te voy a sancionar con tal esquema, yo necesito tener un documento que respalde esa sanción, de tal manera que si Jainer no me cumple, yo pueda proceder con esa sanción. Por eso es que se le coloca la huella, para poder tener un soporte legal, porque si eso hay que llevarlo a una demanda, pues se lleva una demanda. Y la única manera de llevarlo a una demanda es que el documento tenga un respaldo, que el documento tenga una firma y que el documento tenga una huella. Porque si no, la persona va a decir, yo ese documento ni siquiera sabía que existía. Esa firma que está ahí no es la mía. Ah, no, ¿y cómo conseguimos su firma y su huella? Por eso es que se hacen, ¿oyeron? Por eso es que hay que ser tan preciso con este tipo de documentos. Y por eso en este tipo de documentos no se puede dejar nada suelto. El compromiso de ustedes a la hora de redactar una carta de compromiso, valga la redundancia, es que ustedes tienen que especificar de forma muy, muy clara cuál es el compromiso que esa persona está haciendo, uno, y dos, ¿a qué se está exponiendo esa persona si no cumple con ese compromiso que está haciendo con ustedes? Siempre va a funcionar de la misma manera. Y les recuerdo, en el primer párrafo vamos a ubicar siempre los datos de la persona que está haciendo el compromiso, su documento de identidad, vamos a colocar qué compromiso está haciendo en el primer párrafo. En el segundo párrafo se coloca cuál es la sanción a la cual va a ser sometida esa persona por no haber cumplido con ese compromiso. ¿Vieron, chicos? Ese es el orden del documento. No puede dejarse ningún esquema suelto y si el cliente no lo quiere firmar, pues usted sencillamente habla con su jefe y que ya sea el jefe el que se encargue de manejar la situación dentro de ese esquema. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es entonces el compromiso que ustedes van a hacer conmigo? Verbal, puesto que no lo vamos a hacer por escrito. Ustedes me van a elaborar una carta de compromiso donde un empleado de una empresa de contadores, miren eso, se va a comprometer a entregar un informe contable correspondiente al año 2019 y
a entregar los formularios de declaración de impuestos sobre la renta debidamente diligenciados. Ustedes me lo van a colocar. Ese es el compromiso. Ahora, ustedes van a redactar cuál es la sanción que tendrá ese empleado o esa empresa por no entregar a tiempo ese tipo de informe. Acuérdense que deben colocarle en su orden. Esto yo se lo voy a publicar ahorita. En su orden deben colocarle para qué día debe hacer la entrega de ese documento, de esos documentos, porque estamos hablando de un informe más los formularios debidamente diligenciados. Deben colocarme ahí cuál será la sanción que esa persona va a tener si no cumple con lo que está indicando. Deben colocarme cuáles son los datos del destinatario o del receptor, como se le llama en esta carta, y quién es el que está haciendo el compromiso. Es decir, para hacer el documento, ustedes pueden tomar el ejemplo de la carta 2 o pueden tomar el ejemplo de la carta 1. Ustedes mirarán cuál de las dos cartas o qué elementos de las dos cartas les sirve para que ustedes puedan hacer ese ejercicio que yo les estoy solicitando ahí, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta parte de carta de compromiso que estuvimos trabajando hoy, jóvenes? ¿No? No tienen ninguna pregunta con respecto a ello. Ok, bueno. No, profe. Faltan 10 minuticos para que nuestra clase se dé por culminada de forma sincrónica. Entonces, vamos a dejar de compartir aquí para poderles enviar de inmediato el documento para que ustedes puedan trabajar en la hechura de ese ejercicio. Vuelvo a repetir, en ese documento que ustedes van a crear ahí, deben colocarme en su orden quién va a ser el receptor, deben colocarme quién va a ser el que va a hacer el compromiso. Y deben redactar un segundo párrafo donde ustedes especifiquen cuál va a ser la sanción por no cumplir ese compromiso. Y en el primer párrafo deben colocarme para cuándo se está comprometiendo esa persona a llevar a cabo la entrega de esa documentación. ¿Vieron? Porque eso tiene que ser específico. Acuérdense que lo que les decía ahorita, para este tipo de documentos, cuando se lleva a cabo, se debe especificar absolutamente todos los esquemas para no dejar abierta la posibilidad de que la persona indique, no, pero es que en la carta de compromiso no hay una fecha. Yo no me comprometí a una fecha. Yo dije que los iba a entregar, pero no dije cuándo. Entonces hay que estar muy pendiente de esa parte. ¿Ok, chicos? ¿Listo? Profe. Dime, Disculpe, profe. Tranquilo. ¿Cuál es el tiempo como para enviar una carta de compromiso sobre algo? Por ejemplo, aquí, bueno, me está indicando de que, comprometer a un empleado a que me entregue un informe. Pero si de pronto yo se la voy a entregar, se la entrego ayer para que me entregue ese informe hoy, o sea, ¿cuál es el tiempo límite de entregársela para que esa persona que adquiere el compromiso, pues, me resuelva lo que yo le estoy pidiendo? Legalmente no existe un tiempo estipulado para que alguien se comprometa a hacer algo. Existe un convenio que se lleva a cabo entre ambas partes. Ya eso va a ser entre la persona que está adquiriendo el compromiso y el receptor, que van a llegar a acuerdo. Por supuesto, si a ti alguien te está diciendo, yo necesito que esto me lo entregues mañana, acuérdate, a ti nadie te está obligando. Tú sencillamente, no, qué pena, pero así no me puedo comprometer. O sea, yo no puedo entregar una información que lleva tanto esquema, por ejemplo, en este caso que yo le estoy pidiendo a alguien que me entregue el informe contable de todo el año, y aparte de eso le estoy diciendo que me haga, que me diligencie los formularios de declaración de impuestos sobre la renta. Eso se va a hacer con base en ese informe que va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en tu caso, Lora y Níes, ustedes no han visto en contabilidad, por eso no saben. El resto del grupo sí sabe de qué estoy hablando porque ya vieron contabilidad. Entonces, dentro de ese esquema, Fran, a ti nadie te puede obligar a
asumir un tiempo que no puedes cumplir. Ya eso va a ser tu decisión. Solo que sí debes tener claro que si tú lo firmas es porque tú estás aceptando el compromiso. Entonces, ahí ya sí les hablo a ustedes como personitas, no como empleados. No se vayan a comprometer, no firmen una carta si ustedes sienten que el tiempo que se está estipulando ahí, ustedes no lo pueden cumplir. Porque si ustedes no pueden cumplir, entonces lo sancionan. Entonces, es mejor entrar a dialogar con la persona con la cual yo voy a hacer el compromiso, es decir, con el receptor, e indicar, mire, qué pena, yo sí lo quiero hacer y yo lo voy a hacer y yo le voy a cumplir, pero con ese margen de tiempo no me comprometo a hacerlo y estarás en todo tu derecho. Lo peor que puede pasar es que te diga, bueno, listo, entonces usted no me sirve y no me sirve y ya, pero tampoco se trata de que a ti alguien te obligue a que tú te sometas a un tiempo que físicamente no puedas cumplir. ¿Oíste? Esa parte sí quiero que la tengas claro, tanto tú como las otras personas que están aquí en la sala. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esta parte? ¿No? Listo, pues. Bueno, chicos, cuídense mucho, que tengan una feliz y bendecida noche.